Hola, la anécdota que te voy a contar a continuación es una anécdota que pasó cuando era forense. Yo creo en las energías. Pienso que la vida no termina con la muerte. Eso lo podemos percibir cuando visitamos lugares viejos donde mucha gente pasó, al igual que pasaron sus emociones, sus anhelos, rencores y demás sentimientos. En pocos lugares se concentran tantas energías con emociones inconclusas como en la morgue. Personas que necesitan resolver el misterio de sus muertes, las cuales muchas veces son violentas o injustas. Hace algunos años, cuando recién iniciaba mi carrera como médico forense, trabajé en la morgue de una universidad particular. Fui testigo de un suceso que me hizo replantearme el desear seguir ejerciendo esta profesión. Pero ya saben cómo es cuando eres joven, entusiasta, que aún no conoce a lo que aún se va a enfrentar, y a veces el peligro no es algo físico, sino algo más allá de nuestra comprensión, que al percibirlo de frente llegamos a poner en juego nuestra cordura. Sé muy bien que aunque todos los muertos tienen una historia inconclusa que desean contar, no todos hablan. Éramos varios los encargados de revisar un cadáver que acababa de entrar al anfiteatro. Según se nos comentó, fue enviado con nosotros, pues en la morgue a cargo del Ministerio Público no había espacio. Para no meterme en problemas, solo les diré que desde un principio a mí se me hizo algo extraña la situación, pues en esta universidad solo se revisaban casos privados que no estaban relacionados con algún crimen directamente, aunque según me contaron en varias ocasiones, se descubrió que sí hubo un crimen, y después de esto, el Ministerio Público les retiraba los cuerpos y se hacía cargo de los demás procedimientos. Pero en este caso no fue así. Desde un principio se nos dijo que la persona murió en circunstancias extrañas. Se nos pidió jurar absoluto silencio en todo el caso. Es por eso que no daré nombres ni el estado ni el país. El cadáver a analizar era muy extraño, de ese tipo de personas andróginas. Aunque el informe nos indicaba que se trataba de un hombre, la forma de su cara y cuerpo eran más parecidos a los de una mujer, sobre todo sus manos y sus pies. Estábamos dos médicos graduados y dos practicantes realizando los procedimientos. Yo tengo por costumbre entregar de lleno mi concentración a una sola cosa. Esto me ha acarreado problemas, pues casi siempre las personas que trabajan conmigo necesitan casi gritarme para que les haga caso. Aquella noche no fue la excepción. En varias ocasiones el otro médico me habló fuerte para que le prestara atención a los practicantes. Noté que uno de ellos estaba muy nervioso. No le tomé mucha importancia a ello, pues cuando uno es novato hasta te tiemblan las manos. Dejamos a los estudiantes practicar un poco. No pasaron ni 20 minutos cuando uno de ellos presentó un ataque de pánico y el otro se veía muy nervioso, siendo que de los dos era el que lucía más emocionado. Intentamos tranquilizarlos, pero no lo logramos. Ellos decían que cuando se acercaban al cadáver sintieron algo raro que les caminaba desde los pies a la cabeza. Yo creí que lo único que tenían ellos eran nervios del novatismo, así que intenté darles algunos ejercicios de respiración para que controlaran su miedo. Desafortunadamente siguieron presentando estos ataques de pánico. Yo terminé molestándome con ellos. Ya no les permití seguir practicando, pero les dije que podían seguir ahí viendo. De repente, ocurrió algo que no puedo explicar. Escuché como una voz en mi cabeza, no de la manera en cómo se escucha un pensamiento, no, era diferente. No sabría cómo describirlo. Esto hizo que brincara sobresaltado. Lo mismo hizo mi compañero, mientras que los estudiantes gritaron. Mi compañero y yo nos quedamos viendo, como intentando leernos el pensamiento a la par que ignorábamos los gritos de los estudiantes. Seguimos trabajando y nuevamente este extraño fenómeno en mi cabeza decía algo así como, hace frío y no puedo respirar. Esta vez sí le dije a mi compañero lo que había pasado y él me reafirmó que también lo sintió, e incluso las palabras eran las mismas. Nos acercamos a los estudiantes que nos pedían que los dejáramos ir. Repetían una y otra vez que escuchaban voces que venían desde afuera. Se me hizo curioso su comentario. Era obvio que no se referían a las voces de afuera, como voces de personas afuera de la morgue, pues ahí no había nadie. Además, ese lugar estaba muy por debajo de la universidad. Les volvimos a pedir que se tranquilizaran y esperaran un poco a que termináramos el trabajo. Para intentar calmarnos también nosotros, empezamos a tratar de adivinar en tono de broma qué le había pasado al sujeto que teníamos en la plancha. Esa estrategia pareció dar resultado, pues los chicos después de un rato también empezaron a bromear. Desafortunadamente no pasó mucho rato para que de nuevo percibiéramos todos de nuevo el mismo fenómeno de las voces. En esa ocasión eran varias, de las cuales recuerdo perfectamente tres frases. Una decía de no poder respirar, era desesperante. Otro se quejaba del frío que sentía
Y la última era la más aterradora. Decía que cuando entras al infierno, nadie se acuerda de ti. Todos gritamos esta vez y nos alejamos del cadáver. Entonces vimos varios destellos extraños por toda la sala. Aparecían y desaparecían. De pronto, las voces ya no sonaban en mi cabeza. Eran voces muy claras. No entendía de dónde provenían. Parecían estar en toda la morgue. Era como si las voces provinieran de todos lados. La voz de los muertos. Todos estábamos espantados y concordábamos con las palabras que se escuchaban. Las voces sonaban cada vez más claras. Eso ocasionó un caos en la sala. No sé ni cómo pasó, pero todos terminamos divididos. De repente, ya no veían ni a mi compañero ni a los estudiantes. Se habían escondido. Quizás vieron algo que yo aún no presenciaba. En eso me di cuenta, de alguna manera, el cadáver era el causante. Era como si dentro de él existieran varias almas queriéndose comunicar a la vez. De primera vista no podía verlo, pero fijándome mucho la vista, se veía un espacio entre el cadáver y el tejido. Se veía un espacio entre el cadáver y el tejado, una especie de plasma. De la nada, las voces de nuevo sonaron primero en un oído, después en otro, luego al frente, atrás de mí y por todos lados. Presa del pánico, me puse a correr en dirección a la puerta, mientras las voces me continuaban asediándome. Al llegar a la puerta intenté abrirla varias veces. Para esto las voces, no obstante, mi miedo no disminuyó. Desgraciadamente, después de varios intentos de abrir la puerta, tal como ocurre en una mala película de terror, el seguro se encontraba trabado, aunque ahora que lo pienso, pude haberla trabado yo mismo al aplicar tanta fuerza sobre la palanca que activa el mecanismo para abrir la puerta. Caminé tras mis pasos y me metí a otra sección de la morgue, donde estaban los refrigeradores. Ahí encontré a mi compañero agachado debajo de una camilla. Sus nervios estaban totalmente destrozados. No dejaba de llorar y decir que había visto algo saliendo del cuerpo sobre la plancha, algo que no creía que pudiera existir. Yo intenté explicarle que también vi algo parecido a plasma, pero él me contestó que eso no era lo que vio. Él vio a un ser que no podía existir. Luego mencionó algo acerca de un atrapaalmas. En ese momento no le puse atención a sus palabras, ni quise insistir, si bien no estaba tan asustado como él. Sí me sentía aterrado y pensaba que lo mejor era salir de ahí inmediatamente, sin importar los problemas que nos trajera no terminar el trabajo. Intenté preguntarle sobre el paradero de los alumnos, pero como les dije, mi compañero estaba todo alterado. No dejaba de decir lo mismo acerca del atrapaalmas. Intenté reunir todo mi valor, pues solo había una forma de salir de ahí, y para hacerlo tenía que atravesar la sala de la autopsia, además de que hace unos momentos no pude abrir la primera puerta que daba al pasillo. Como pude, logré hacer entrar en razón a mi compañero. Le expliqué que debíamos salir de ahí. Tenía la esperanza de que los practicantes hubieran salido corriendo dejando trabada la puerta. Le dije a mi compañero que cerrara los ojos. Yo intenté no mirar en dirección al cadáver de la plancha. Llegamos a la puerta y comencé a empujar torpemente la palanca que la abría. En eso escuchamos un sonido mecánico a nuestras espaldas. Era como si un engranaje oxidado se echara a andar. Mi compañero se echó al suelo cubriéndose los oídos con las manos. Yo no quise mirar a mis espaldas. Seguía peleando con la palanca de la puerta. Me ganó la desesperación, pues de nuevo escuché las voces. Ahora eran más, pero en esta ocasión bloqueé mi cerebro y no puse atención a lo que decían. Pero comencé a golpear la puerta y gritar por ayuda. Lo que fue estúpido, pues el sistema de entrada es de doble puerta. Después, se pasa a otro pasillo donde hay otra puerta que desemboca a una rampa. De pronto la puerta se abrió y del otro lado nos recibieron los alumnos con uno de los guardias de seguridad de la universidad. No le contamos nada a nadie, solo al director de la carrera, quien estuvo de acuerdo en que se mandara el cuerpo a otro lado. Mi compañero ya no asistió a trabajar a la universidad. Supe que mejor se dedicó a dar consulta general. Con el tiempo lo busqué para preguntarle sobre lo que pasó aquella noche. Me interesaba más que nada saber a qué se había referido con el atrapaalmas. Como respuesta, me enseñó unas fotos capturadas que hizo a una página local de noticias. Me dijo que el cadáver que nos llevaron tenía que ver con esta noticia. Resulta que el atrapaalmas era una secta que se decía tener la capacidad de atrapar el alma de los muertos dentro de sus propios cuerpos. Algo cenó mal entre ellos. Hubo varios heridos y un par de muertos. Según los testigos, fue un conflicto entre ellos. Pero el periodista creía que tal vez todo lo ocurrido fue una especie de sacrificio humano. No habían muchas fotos de la nota, pero en una se mostraba el cuerpo de uno de los muertos. Si bien el rostro estaba cubierto, las manos y pies eran inconfundibles. Eran idénticas a las de las personas que estábamos revisando en aquella ocasión. Intenté preguntarle sobre lo que vio aquella vez,
pero en lugar de responderme de inmediato, negó con la cabeza y me respondió preguntándome si no vi nada cuando me quedé inmóvil frente al cadáver. Yo no recordaba. Como les dije, de pronto ya no vi a nadie, ya no quiso seguir hablando del tema. Actualmente trabajo en otro lugar y aunque a veces escucho las voces de los muertos, nada se compara a lo que me ocurrió aquella vez. No sé, a veces pienso que de alguna manera ese cadáver poseía algo tan tenebroso, algo que dentro de sí mismo guardaba varias almas atormentadas.